Listo. Encuentro Serie Star, la cita con los protagonistas y constructores de nuestras historias. Les habla Claudia Muñoz. Hoy nos acompaña Mónica Burbano Villa. ¿Cómo estás, Mónica? Hola Claudia, muy bien, gracias. Bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación a este conversatorio cultural para hablar de música, cultura y un poquito más. Mónica Burbano, cantante colombiana de música brasileña, arreglista, compositora y docente. Perfecto, Mónica, así tu presentación. A Mónica la conocimos en la entrevista que nos dio en nuestra edición número 13 de nuestro primer aniversario, en nuestra publicación en el pasado mes de octubre del 2021. Y además de contarnos algunas cosas de su vida, invitados a leer la entrevista, nos habló de sus acercamientos y de su actividad con la música brasileña. Mónica, sin más preámbulos, ¿puedes contarnos cómo y cuándo nació ese interés? El título de nuestro conversatorio, Música, Brasil y Cultura, la experiencia de una colombiana con la música brasileña. Entonces, aquí te vamos a invitar a que nos hables de eso, que nos tiene como curiosos. ¿Cómo y cuándo nació este interés, Mónica? Bueno, Claudia, honestamente, esto nació hace muchos años, hace muchos años. De hecho, yo no soy tan consciente como mi mamá, o como mis papás, la verdad. Ellos me cuentan que cuando yo era bebé, tenía 8 meses, era muy chiquita, lo que se escuchaba, pues digamos que la información no funcionaba y no circulaba de la misma forma como circula hoy, ¿sí? Hace 32 años eso era diferente. Entonces, en la radio lo que se escuchaba de música brasilera era muy poco, muy, muy poco. Y en ese momento estaba de moda una canción muy famosa llamada Chorando Si Foi, y que aquí Ujú, nosotros la conocimos como la lambada, la famosísima ujú, lambada, ¿sí? ujú. Súper exitosa, aquí a la gente le encantó y se estaba escuchando mucho. Pero yo era muy chiquita y una noche, una madrugada, me cuentan ellos, me desperté llorando, desesperada, así, levantaba la casa a gritos. Y ellos, pues padres primerizos, no hallaban qué hacer para entender qué era lo que me pasaba. Hambre, no, pañal, no, todo, no, ella está bien, ¿qué le pasa? Y yo lloraba. Y mi papá, yo no sé, mi papá de pronto tiene una comunicación especial con los niños o conmigo cuando era niña, porque, pues claro, yo no hablaba, yo balbuceaba, ¿sí? Ujú. Me cuenta mi mamá que yo decía como, na, 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 y él fue el que dijo, ella quiere la lamba. La canción. La canción, pues yo creo que ya estaban desesperados, llevaban horas ahí tratando de calmarme. Ellos, o sea, mis papás ambos son músicos, pues mi mamá es música profesionalmente, mi papá es arquitecto de profesión, pero músico, re músico, porque ha Mm. cantado toda la vida y yo digo que él es arquitecto de día y músico de noche. Entonces, y por la música se conocieron. Entonces, Ujú, ambos tenían un hábito divino que en ese entonces se hacía un montón, que era tener listos cassettes de beta, en ese entonces, Betamax, o de la ujú. radio, y poner a grabar, ¿sí? Entonces un video chévere y pum, lo ponían a grabar. Y en esas mi papá grabó la lambada, me puso la lambada. Y la niña se calmó, y la niña se durmió. Ah, Inmediatamente se terminó la lambada. No contentos con eso, no sé cuántas noches siguientes, yo seguía haciendo lo mismo. 2 de la mañana, 3 de la mañana, ¡pum! Levantaba el mundo, lloraba. Entonces, más o menos así fue que empezó. Luego eso se mm, fue manifestando varias veces en mi vida, pero el medio donde yo crecí, donde yo nací, crecí, aunque sí, siempre fue muy artístico, nunca fue muy cercano a la cultura brasileña. Entonces, ujú. no tuve como que no hubo manera de desarrollar como esa vena, ¿sí? Explorarla más. Entonces, había momentos en los que ¡puf! Explotaba así como la fascinación y esa afinidad tan grande. Y, y bueno, ya
ya, solamente cuando ya estuve grande, estudiando música en la universidad, dije, vamos a hacer esto ya, vamos a prestarle atención a esto. Y claro, ahí ya fue mucho más fuerte. Ah, ok, ya ahí fue consciente. Fue consciente, o sea, pude Ujú, ser consciente de por lo menos de buscarlo, pero también ujú, empezaron a aparecer cosas muy curiosas, Claudia, como que, em, por ejemplo, como, digamos, como una facilidad en algunas cosas de la dicción del portugués. El portugués, respecto al español, se complica, se hace complicado para los hispanoparlantes porque tiene muchos fonemas que el español no tiene. ¿Sí? Como, haz de cuenta como el ujú, francés. Tiene un montón de fonemas que no tenemos en el español y por eso se nos hace. ujú. Se me hizo fácil bailar samba desde el primer momento, como que vi una señora ahí bailando samba y yo, ay, venga, y ay, sí, ya. Como algunos instrumentos también, sobre todo de percusión, muy simples, claro, nada del otro mundo, pero como sacarle ahí el ritmo, lo que llaman en Brasil la levada, pues ha sido fácil, entonces, pues sí, de eso sí me pude hacer consciente y pude trabajarlo ya Ajá, siendo grande. exactamente, ya. Bueno, ya nos ubicaste en el nacimiento de ese interés desde muy pequeñita, como dices, cuando no eras consciente aún de eso. Eh, ¿Cómo cambió ya conscientemente, cómo cambió la música brasileña tu vida? Porque me imagino que lo que tú cuentas, hubo un momento en el que ya, y empezaste ese camino, ¿cómo cambió tu vida? La verdad no fue como de un día para otro, no fue de un día para otro, sino fue un proceso largo en el que yo creo que yo ni siquiera era consciente. Honestamente yo creo que no era consciente porque mira, en la universidad cuando estaba estudiando canto, tuve la infinita fortuna de conocer un profesor brasilero que, que pues después se convirtió en un gran amigo y es ahora un gran amigo y toco ahora con él muchísimo, sobre todo antes de pandemia. Es una persona fundamental en mi vida, Renato Pires. Renato, si ves esto. Y su esposa Espero, Vicky, esperemos que sí. y esperemos que sí, y su esposo Gómez, que son una dupla absolutamente hermosa, amorosa y súper poderosa, artística, sensible, divina. Entonces, haberme encontrado con él fue como dejar salir esa cosa que me encanta de la música brasilera, pero también desde un lugar muy inconsciente. Si yo era estudiante de canto jazz, entonces de pronto Ujú, mi interés como también por hacer bien la tarea era aprender bien el jazz, ¿sí? Pero tuve un ensamble brasilero, entonces como que yo ahí florecí, yo siento que yo ahí florecí. Mi voz también claro. floreció, él encontró valor en mí como músico y como cantante que yo no encontraba, no había encontrado, y él me lo Ujú. dijo, fue la primera persona en la vida que me lo dijo, y quedamos con una hermosa amistad con él y con Vicky. Posteriormente pasaron unos años y yo volví y me metí ahí de contrabando, Claudia, de contrabando. Yo no podía ser parte de sus clases nuevamente y yo me metí. O sea, literalmente de contrabando, me metí mil veces, mil veces. Eh, hasta que ya lo prohibieron y ya no pude seguir haciéndolo. Ujú. Entonces, después ya cuando yo me fui a graduar, que tenía que hacer el concierto de grado, entonces hice unos arreglos. De ahí vino, de ese concierto vino mi grupo Corpusó, que es una cosa de la que seguramente vamos a hablar más adelante, que es un proyecto hermoso. Eh, y yo los invité a los dos a participar en un arreglo de un samba que hice. Fue como mi primer acercamiento serio al samba, ¿sí? Como, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo funcionan los instrumentos? ¿Cómo se tejen los ritmos? Que, claro, yo necesitaba entender eso para poder hacer un arreglo bien hecho, con el lenguaje que yo quería, ¿sí? Ujú, Entonces, él me ayudó y además le pusieron ese toque hermoso al aceptar la invitación y participar. ujú. De ahí en adelante ya no nos separamos nunca más. Entonces ellos me Ah, convidaron a ser parte ujú, de su Roda de Samba, que estaba en ese momento empezando el proyecto de la Roda de Samba en Bogotá, una Roda de Samba muy tradicional de Brasil que hay aquí en Bogotá y lo lideran ellos dos, y que reúne varios músicos colombianos principalmente, igual que yo, amantes de la música brasilera, pero amantes de verdad consagrados. Eh, y entonces, como que por ahí fue la cosa. ujú.
Ok, pero realmente tú dices, bueno, no fue de un momento a otro, pero sí, siempre hay como un punto que separa el A del B, siempre hay un punto ahí, Tienes entonces, razón. para que no vayas a crear celos ahí, entonces no vas a decir cuál es el punto que lo creó, pero me imagino que sí hubo como algo más fuerte que otra cosa, por lo cual ya te dijo, sí, por aquí es la cosa. Sí, sí tienes Ujú, razón. Digamos que ellos, acercarme más y más a ellos, inevitablemente me hizo caer en las manos divinas de la Roda de Samba y de ese grupo maravilloso y de muchas experiencias profundamente brasileras, aún estando en tierra colombiana, ujú, ¿sí? ujú, Y que sí, hayan ujú, sido una escuela para mí. Yo llegué solamente con mucha pasión, pero con cero información, ¿sí? Yo no sabía de nada, no sabía hablar portugués, o sea, sabía cantar en portugués, entre otras porque como que en otro momento de la vida me volví muy, como muy aficionada a escuchar portugués y a imitarlo. ujú, ujú. Eh, pero yo hacían ensayos ahí como por momentos en portuñol y yo sufría. Ay, Claudia, yo sufría porque no entendía. Yo, Dios mío, Ujú, ¿qué estarán diciendo? Bueno, me fui adaptando y sí, fue prácticamente la entrada a la Roda de Samba sí, original. Explotó, claro. explotó sin control esa extraña brasilidad que yo... Exactamente. Bueno, ya me respondiste un poquito mi siguiente pregunta, mi siguiente inquietud era hacia qué había llegado primero a tu vida, si el portugués o la música. Pero desde el inicio ya nos hablaste que la música. Creo que la respuesta ya está ahí porque empezaste desde ahí. Y el portugués, entonces el portugués fue a raíz, ¿tú hablas portugués Pues en mira, este momento? honestamente, nunca he hecho un curso, como un proceso de educación de aprendizaje de lengua portuguesa formal, organizado y serio. Yo aprendí portugués a través del samba, ¿sí? De aprender Ujú, toneladas de canciones, a veces de un día para otro, a veces en tiempo récord. Entonces me levantaba a las 5 de la mañana a estudiar y a ujú, embutirme en la ujú, cabeza donde pudiera caber de letras, de melodías y cosas. Y ahí fue quedando, fue quedando, fue quedando. Eh, entonces, entre el samba, entre la calle misma de Brasil, que se aprende mucho cuando uno va al lugar a ujú, escuchar y a vivir en el otro idioma, ahí pues ahí también aprendí un montón y seguir conectada, o sea, ya desde aquí de Colombia, pero seguir conectada todo el tiempo, permanentemente con Brasil y con personas, ujú. con músicos brasileños y trabajar mano a mano, a distancia también, por pandemia también, em, pues ahí salió, ahí Sí, salió exactamente. y pues sí, digamos que yo considero que si hablo portugués de calle, de samba, Para comunicarte en el lenguaje de la música. para comunicarme en el lenguaje y en el lenguaje cotidiano, ¿sabes? En el lenguaje Sí, que o sea, formalismos, desafortunadamente no sé. sí, a nivel comunicativo, pero yo lo pongo como en una frase bonita, a nivel comunicativo musical. Entonces, tú ahí tienes una mezcla de la comunicación cotidiana con el lenguaje de la música. Exacto, Lo pongo como en eso. exacto. Exactamente. Tú hablas, bueno, has tocado varios temas, yo tengo aquí también otra inquietud. Bueno, la música es parte esencial de la cultura. Nosotros aquí hablamos de cultura y todos saben que estamos en un ámbito cultural aquí en nuestros conversatorios, nuestra revista, todo lo que nosotros estamos intentando hacer. Eh, es parte esencial de la cultura de un pueblo para tocar, para cantar la música de un país, como en este caso Brasil. Es necesario conocer de la cultura de ese país. ¿Cómo ha sido como ese proceso tuyo? No sé si mi afirmación es falsa, tú me podrías decir si estoy en lo cierto primero y cómo ha sido como ese proceso. Bueno, pues si es falsa o no es falsa, yo creo que pues yo creo que eso va en cada quien y en las búsquedas de cada persona, ¿sí? Me parece que pues hay para quienes sí es absolutamente necesario, hay para quienes no, hay quienes sienten que no,
como dicen en portugués, mergulhar, o sea, meterse a profundidad en esas aguas, puede llegar a ser casi que un insulto porque no sé, de pronto se trate de llegar a la especulación. Bueno, eso depende, yo creo que depende de cada quien. En mi caso, yo creo que sin querer empecé a desear mucho meterme de cabeza en eso, ¿sí? Ujú, Em, y yo creo que ni siquiera fui muy consciente de que aún estando acá, aún sin haber conocido Brasil, sin haber pisado tierra brasilera, salía de un ensayo de la Roda de Samba y hablaban de algo y yo aprendía algo nuevo y llegaba a la casa y ¡trrrrum! Lo buscaba, ¿sí? Me ujú, pasaba día o el día o días varios ahí como fascinada con algo nuevo. Entonces, creo que depende de la sed de cada quien, quizás, ujú, y también la intención de qué se vaya a hacer con ello, ¿sí? ujú, Digamos que yo me recuerdo una persona que quiero mucho, brasilero también, percusionista, un gran amigo, gran percusionista que cuando estaba ya en un momento de shock que yo tuve como de encontrarme con una parte de la cultura que fue absolutamente una epifanía para mí. Él me decía, usted, es que, a ver, uno tiene que tomar una decisión en estos casos, como vamos a hacer, a tratar de hacer la música lo más fiel posible. Es una posibilidad, es muy válido, aún para personas extranjeras y ajenas a la cultura. O, eh, o vamos a hacer lo que yo pueda e interprete de con el mayor respeto, pero a mi manera. Esa es otra ujú, cosa. O digamos que poniéndolo a dialogar con otros lenguajes y otras cosas, que también es otra posibilidad, de hecho, tan válida como que decir que esa fórmula de mezclar y a poner a dialogar culturas y lenguajes ha dado históricamente, ha dado nacimiento a muchos géneros musicales. ¿Sí? ujú, Entonces, como ambas vías son válidas, ya depende de cada quien. ¿Sí? ujú, Yo lo que pasa es que me obsesioné y me metí aún así no me siento para nada experta, entre otras cosas, porque soy extranjera, ¿sí? No puedo ujú, tomar, decir nada, dar ningún juicio de valor ni nada, porque pues soy extranjera, no es mi cultura, ¿sí? Por más ujú, que se sienta cercana, no, eso es de ellos, mi cultura es otra, mi cultura de nacimiento ujú. es otra. Pero, pues, yo creo que es que hay tantas maravillas por descubrir y de la cultura que sea. O sea, no creo que sea la brasilera la única cultura que tenga el privilegio de ser maravillosa. No, todas, Ujú, ¿sí? ujú, Todas. Entonces, y uno también, fíjate que nunca me había sentido tan colombiana como cuando empecé a meterme de cabeza en la cultura brasilera. Jamás, jamás valoré tanto mi colombianidad, mi ujú. música, pero mi idioma, mi acento, mi jerga, mis rasgos, mis danzas, jamás como cuando me metí de cabeza en la música brasilera y en la cultura Mm, brasileña. Entonces, wow, cuánto hay por conocer, cuánto hay por enriquecerse, nada más de hacer ese clavado a lo profundo. exactamente, claro. Y tú tocas el otro tema también importante, es que eh, noto que eres muy respetuosa con respecto a la cultura. Y precisamente con nuestro título del conversatorio, la experiencia de una colombiana con la música brasileña. Que es básicamente como el tema central es eso, es tu experiencia como colombiana y tú hablas un poco al respecto del respeto a la cultura y a que no es tu cultura, pero estás inmersa, estás completamente metida ahí. Entonces, por ese lado, yo entiendo, creo que todos entendemos eso. ¿Cómo ven o cómo perciben los brasileros que tú conoces, esa incursión? O sea, que una colombiana esté tan apasionada, tan comprometida, tan metida, como noto en este momento que estás con la música de su país. ¿Qué piensas de esa percepción? Pues mira, el brasilero, en mi experiencia, el brasilero es una persona supremamente abierta y receptiva, ¿sí? Eh, Noto que gustan de como de apoyar o de dar alas
a los extranjeros que quieren experimentar sus músicas, su cultura e incluso escuchar cómo podría sonar en manos de un extranjero sus lenguajes brasileños, ¿sí? Eh, todo esto que te digo lo he vivido como o sea, en carne propia, pero también sé por referencia de otros extranjeros que también se han acercado intensamente a la cultura ujú, brasileña. Eh, esta pregunta que tú me haces, digamos que le podemos poner unos puntos suspensivos y decir, continuará, ¿sí? ajá, Porque un objetivo de vida mío que necesito ejecutar y que estoy ejecutando es irme a vivir allá para estar completamente metida. O sea, lo que falta por ujú, meterme, meterme. ujú, ¿Sí? ujú, Y ahí ya podré tener total certeza de cómo reciben los brasileños. ujú, ujú, Ese intercambio puede ser. Porque puede ser, o sea, claro, o sea, no me estoy inventando lo que te estoy respondiendo, ni mucho menos, porque mi intención al acercarme a la música brasilera, en mi intención, he hecho contactos, he ujú, estrechado lazos con músicos y con personas muy concretas que han tenido los brazos abiertos y me han apoyado. ujú, Por eso mi experiencia de los brasileros es que son supremamente receptivos, ¿sí? ujú. Em, pero capaz que estando allá me encuentro con alguien que diga, oiga, como ellos le dicen a los extranjeros, prácticamente a todo extranjero le dicen gringos, oiga, gringa, mugrosa, ¿qué hace cantando esto? Respete, Ujú, no lo ujú. sé. Ah, ok, ok, ok. O sea, no lo sé. Eso nos lo vas a contar en la próxima invitación después de que tú vayas allá, viajes, experimentes, aprendas, te vuelvas mucho más famosa y regreses y nos cuentas. Exacto, o me quedé allá y yo, Claudia, nos tocó Ah, hacer la entrevista desde aquí. directo, directo desde el origen. Sí, sí, así Sí, con claro. colorcito a samba. Claro, exactamente. Ah, bueno, pero ya ahí con todos los puntos suspensivos creo que nos respondiste muy bien al interrogante, a mi interrogante. Bueno, tú hablas también de proyectos. Ujú. Bueno, tengo dos preguntas, que una son los proyectos, vamos a dejarlo un poquito al final, pero antes también tengo una inquietud con respecto a la música brasileña en Colombia. ¿Está bastante presente o a qué nivel puede estar? Yo siento que, bueno, si lo comparamos, hay lugares donde están más presentes, mucho más presentes, donde de verdad son masas de personas que están adheridas a la música o a la cultura brasilera desde alguna rama del arte. En Colombia no somos cuatro gatos, o sea, no somos dos personas y ya, yo creo que cada vez se va agrandando y va tomando más Ujú, fuerza y sobre todo va acogiendo personas más jóvenes, y eso también me ujú, parece precioso. Em, y pues yo siento que como te digo, es un musculito que se va robusteciendo lento, 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 lento. Sin ujú, embargo, a mí me parece que es súper importante aquí resaltar una cosa supremamente linda que estaba pasando en Bogotá. En Bogotá hace algunos años empezaron a gestarse batucadas. ¿Qué son las batucadas? Son agrupaciones de personas que tocan percusión afro-brasilera, ¿sí? Eh, Especialmente esas batucadas tocan samba reggae, que es el samba de Bahía, de Salvador de Bahía, ¿sí? El samba de Río de Janeiro es un poquito diferente, ¿sí? Históricamente, digamos que Río de Janeiro y Salvador de Bahía tienen ahí como una especie de riña, muy entre comillas, ujú, disputándose dónde nació el samba, ¿sí? Unos ujú, dicen que acá, otros que allá, que no sé qué. Bueno, el caso es que en Bogotá se han gestado estos grupos, más y más grupos colectivos, mixtos, feministas, con algún discurso que además de ser musical también llega a ser político, tanto así que ujú, en el paro nacional del año pasado, del 2021, era clarísimo, clarísima la fuerza que al paro le dio la presencia de las batucadas y la fuerza que las mismas batucadas adquirieron ujú, movimiento del paro, ¿sí?
porque obviamente hubo un intercambio de saberes, de intereses, y entre todas pues se fueron apoyando y creciendo y creciendo y creciendo, y eso de verdad parece una hermosa bola de nieve que crece, crece, Ujú, crece, crece. Entonces hay, yo no sé cuántas batucadas existan en Bogotá, hay algunas que son muy tradicionales, otras que hacen el samba de reggae a su manera, hermoso, hermoso. Entonces, realmente creo que, o sea, dos gaticos, como te digo, no somos. ujú, ujú, Y va para adelante, va para ujú, adelante. ujú. Ah, bueno, con eso nos das una muy buena idea de esa inquietud. Y los proyectos, bueno, ya nos adelantaste algunas cosas, que como que te vas, entonces, no sé si desde la próxima vez desde Brasil, proyectos inmediatos, tus proyectos, ¿cómo va avanzando eso? ¿Continúas, no sé, con otras nuevas ideas? Imagino que hay muchas ideas al respecto. Sí, bueno, en la entrevista, en la revista, hablo Ujú. de una agrupación llamada Corpus Song Music, ¿sí? De hecho, es una palabra, es una expresión portuguesa, del Ah, portugués ujú, que traduce solo cuerpo, porque es un proyecto de, en resumidas cuentas, música corporal, ¿sí? Música latinoamericana ejecutada únicamente con el cuerpo humano, voces a capela, percusión corporal y danza, mucho movimiento en escena, muy bonito. Ese proyecto por pandemia y por otras cosas también paró, entró en una pausa, digamos un gran paréntesis, eh, y también por en momentos de pandemia yo como que sentí que era momento de redireccionar y priorizar cosas que yo había dejado muy de ladito, como que ujú, necesitaba priorizar. Entonces estoy en el ejercicio de priorizar. ujú, Están haciendo ahora mismo, el próximo mes de marzo vamos a tener, si todo sale como lo estamos planeando, vamos a tener ujú, el estreno de un proyecto llamado Samba da Mónica, que es pues un proyecto personal a título solista de música brasilera, ¿sí? Como reinterpretado a mi manera. Eh, por otro lado, está rodando muy bonito, un hermosísimo proyecto que hago en conjunto con un amigo, un guitarrista argentino, también un argentino con corazón brasilero, así, increíble. Es que Dios los crea y ellos se juntan, tú sabes. sí, eso es verdad. Entonces, él es guitarrista clásico y él estudió su posgrado increíblemente largo y virtuoso posgrado en guitarra en Brasil, en Porto Alegre. Ujú, Entonces, recientemente vino a vivir acá a Bogotá, me propuso y estamos haciendo un repertorio de Afrozambas, que es un disco muy famoso de Baden Powell y Vinicius de Moraes, que si no estoy mal, eso fue, bueno, no me acuerdo exactamente en qué década salió, pero es un disco que fue tremendamente famoso y tremendamente importante en Brasil. Un guitarrista, Pablo Bellinati, tomó ese repertorio, lo arregló para guitarra y voz y grabó ese repertorio en ese arreglo. Y nosotros estamos haciendo exactamente esos arreglos en guitarra y voz. De Paulo Belinate, el repertorio Afrosambas de Vinicius de Moraes y Baden Powell. Ese es un proyecto lindo, entonces ya sacamos un video, vamos estamos organizando fechas en vivo, también tratando como de salir como de las fronteras nacionales. ujú. eh, Exacto. esos son como los proyectos míos. Hay otros proyectos también ahí rodando que de pronto más adelante les contaré. Sorpresas, sorpresas para más adelante, sí, sí, sí. Para más adelante, sí. Exactamente. Ah, ok, sí, siempre hay más cosas que hacer. Pequeño detalle, se me olvidó un pequeño detalle. Mi primer disco está en el horno. Mi primer disco está en el horno que tiene mucho que ver con Samba de Mónica, como les conté. Eh, ahí va. Estamos uniendo, poniendo a dialogar lo que les decía hace un ratico, poniendo a dialogar la música brasileña y la música colombiana, haciendo diálogos, buscando puntos de encuentro, tanto musicales como culturales, ¿sí? Porque Ujú. mucho más parecidos de lo que creemos. Y bueno, ahí va la cosa. Ah, no, felicitaciones, imagínate. Entonces aquí
este espacio abierto para después de tu lanzamiento, para que nos presentes, por favor. Bienvenido tu disco, nos puedas compartir. Bienvenida. Gracias, así será. Exacto. Y bueno, tú hablas de los proyectos, hablas de la agrupación, hablas de todas estas cosas bonitas que están haciendo en torno a la música. Yo te voy a invitar a que nos dejes, nos vas a dejar todas las direcciones, todos los contactos, todas las páginas en las que te podemos visitar, el público te puede visitar, te puede contactar, los nombres de esos proyectos, toda la información que tú quieres y nos la vas a dar y la vamos a tener aquí en la cajita de la descripción para que te contacten, para que puedan visitar, me imagino que también aquí por YouTube para conocer el video, el lanzamiento, bueno, toda la serie de cosas que tú quieras, nos vas a regalar toda la información y la vamos a tener aquí en la cajita de descripción para que las personas puedan conocer más, porque este tiempo es muy cortico y podemos seguir hablando y hablando y hablando y siempre van a salir más ideas, pero hay muchas cosas también que se pueden encontrar viendo. Vamos a poder a que la gente vea tus videos, pueda entrar a leer un poco más acerca de ti. Como les decía, está la entrevista también, ahí nos cuentas un poquito más personal, de manera personal, tus inicios y toda como el inicio de tu carrera. Entonces, invitadísimos todos a que puedan por favor contactar a Mónica y echarle un vistazo a todo ese trabajo que está haciendo y estar muy pendiente de su disco, muy pendiente de todos los proyectos. Sí. Bueno, las redes principales en Instagram, @Mónica Anacrónica, con doble A, Mónica Anacrónica. En Facebook, Mónica Burbano Villa. Ahí van a encontrar todo lo que tenga que ver con Samba da Mónica, con el disco. Respecto a la Roda de Samba, que digamos que no es un proyecto que yo lidero, pero por Dios, es tan importante para mí. Por ahora todavía está como dando pasitos muy lentos como de reactivación post-pandémica, si podemos decir así. Y pueden visitar toda esa actividad en @EIXO, con X, imaginario. Okay. EIXO, se dice EIXO, imaginario. Y para quienes tengan curiosidad del proyecto de Corpusol, el proyecto de música corporal, pueden encontrar también en Instagram @corposo. Ok, perfecto. Todas estas, gracias Mónica, vamos a encontrarlas aquí en la cajita de descripción, muy bien escritas para que no vayamos a equivocarnos en nada, porque en la revista lamentablemente se nos fue un error aquí con el nombre de la agrupación de este proyecto corporal. Mónica, muchísimas gracias por compartir este espacio de cultura. Gracias por ser y estar aquí con nosotros. Entonces, invitadísima, como te digo, invitadísima a este espacio cuando tú quieras compartirnos otro de tus proyectos o recomendarnos a uno de tus conocidos a que podamos conocerlo. Es una manera, una forma de divulgar todos estos maravillosos proyectos y historias que se están cocinando y que se siguen haciendo en nuestro país. Entonces, este espacio está abierto para eso. Muchísimas gracias. Claudia, muchas gracias. A todos los que están viendo este conversatorio, también muchas gracias. Y bueno, pues que se haga mucha más música y mucha más Sí, exacto. Muchas gracias. Bueno, a todos los invitamos a unirse a este universo cultural, este universo que se llama Serie Star. Los invitamos a leer nuestras historias en nuestras publicaciones, el formato papel, el formato digital, que está de muy fácil acceso, solamente a un clic podemos estar viendo estas historias, leyendo estas historias, uniéndose también a nuestro canal, apoyando todas estas iniciativas, la divulgación de todas estas historias. Y nos vemos en un encuentro más aquí en Encuentros Serie Star, la cita con los protagonistas y constructores de nuestras historias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias.